tercera de 4 sesiones, por tanto, esta es la penúltima clase y el próximo martes tendremos la última clase. Quiero también comunicarles que los diplomas correspondientes a este curso les estarán llegando a sus mails la semana siguiente después de la Semana Santa, para que tengan un poco de paciencia, que a partir de esa semana ya van a empezar a llegar. Antes no, porque prácticamente estamos aquí trabajando extras y la otra semana tenemos que entregar informes y tal. Y entonces hay que dar un poquito de espacio para la persona que me está apoyando con esto de los diplomas, que es Alejandra Medrano, pueda disponer del tiempo para poderlos hacer. Así es de que no se vayan a asustar, que no aparezca el diploma ni bien termine el curso, pero vamos a dejar ese lapsus de tiempo para poderlo tener. Y otra cosa, si escuchan unos voces así como que se están matando, en el fondo es porque mis vecinos vinieron hoy y hablan muy fuerte. Entonces, acostumbrado que en esta casa no hay ningún sonido porque los vecinos nunca vienen, pues vinieron hoy y entonces es lo que tendremos que aguantar. La semana pasada nos quedamos con el tema de la religión en Mesopotamia. Vuelvo a recalcar, estamos en milenios, aquí estamos midiendo el tiempo en milenios. La semana pasada hablamos del tercer milenio y empezamos con algunas referencias al segundo milenio. Muchas de las preguntas que ustedes hicieron van a corresponder a la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, por lo cual lo que tenemos de conocimiento de esta área corresponde precisamente a un periodo más cercano que al que estamos estudiando. Por eso es que tenemos que tener un poquito de paciencia para poder entrarle a esto. Bueno, empezamos la clase y por favor vuelvo a recalcar, el chat solo utilizarlo estrictamente para preguntas, comentarios, alguna otra observación que ustedes puedan tener de la clase. ¿De acuerdo? A partir de este momento, los chats tanto de Facebook Live como de Zoom, exclusivamente para preguntas, comentarios, inquietudes, etcétera. Vamos a ver, nos quedamos la vez anterior. Bueno, hicimos esta cronología, se acordarán del segundo milenio. Se las he puesto nuevamente para recordar, porque en una semana, además en un país como este que pasa de todo, a uno pues se le puede haber escapado un poquito las cosas, ¿verdad? Tenemos entonces las distintas regiones de Mesopotamia y estamos a partir del año 2200, vemos las características, el reino de Sargón, el reinado de Naram-Sin, la invasión Guti, que es muy importante, porque aquí vamos a ver cómo se va a alterar el orden urbano por tribus procedentes de las zonas montañosas. Como ven, estamos ante un segundo milenio bastante movido, ¿ya? De mucha actividad en este periodo. Y es en este espacio de tiempo donde vamos a ver ese desarrollo de las ideas propiamente dicho de la religión sumeria. ¿Por qué estamos analizando esta religión con tanto detalle? Porque aquí es donde vamos a encontrar primero una teogonía completa, en el sentido que está registrada por escrito. Y es una de las teogonías registradas por escrito más antigua que tenemos acceso. No quiere decir que antes algunos pueblos no hayan tenido teogonías, claro que sí, pero aquí estamos ante la noticia más antigua, donde ya existía una construcción sumamente elaborada del origen de las divinidades de esta región. Por lo cual estamos frente a una religión donde tienen un libro, donde están registradas las creencias y gracias a eso es que ahora lo podemos tener.
La región de Mesopotamia empezó a adquirir muchísimo interés, tanto para los historiadores y como para la arqueología, a partir del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX. Esto va a ser motivado a que en ese periodo de tiempo, ya de nuestra era, siglo XVIII, siglo XIX, el dominio de la región, que va a estar bajo mandato británico y francés, va a permitir que lleguen paleontólogos, etnógrafos, arqueólogos, historiadoras, historiadores, antropólogas, antropólogos, y que empiezan a darse cuenta de la riqueza cultural que está ahí y de las evidencias que tienen a mano. Y por eso es lo interesante que vamos a tener un registro, para el poco tiempo que lleva a estar estudiado la zona, un registro bastante completo. A pesar que nos parece muy desconocido, sobre todo en esta parte del planeta, aquí en Guatemala, pero existen estudios muy profundos que se han escrito sobre esto. Bueno, también ya habíamos hablado de la semana pasada cómo fue creciendo paulatinamente el papel de las divinidades femeninas y cómo las diosas mesopotámicas que habían tenido mucha importancia en el tercer milenio van perdiendo su papel primordial, sobre todo en lo relativo. Ya, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Es que había pasado ahí algo. Y la protección de las ciudades y también en las actuaciones del Estado y la relevancia en el cosmos. O sea, las divinidades femeninas empezaron a tener menos importancia y estamos hablando de un milenio, obviamente, que fue un proceso lento, pero que se fue dando paulatinamente. Y las divinidades pasan a un segundo plano, ¿verdad? Y también vamos a tener a divinidades femeninas que van a seguir presentes como Ishtar, que habían tenido un papel muy importante anteriormente, van a pasar a tener otras funciones menos importantes y relevantes como las que habíamos visto anteriormente. Y también hablábamos de cómo había cambiado hasta el culto, cómo era los llantos, porque ahora iban a haber unas personas especializadas a esto, ¿verdad? Y por tanto, el llanto de las mujeres se va a limitar estrictamente a lo privado. Si nos ponemos a pensar cómo a partir de este milenio va cambiando este concepto, nos permite comprender por qué antes del periodo islámico ya tenemos esos componentes culturales del papel de la mujer en las comunidades de la península arábiga, por poner un caso. Entonces, lo que va a hacer el Islam milenios después es solo actualizar algo que ya estaba presente en el área. Bueno, los dioses van a estar organizados en una asamblea y van a constituir una familia. Y como tal tienen una cabeza. Y Anu es el cielo y están relacionados entre sí según el principio generacional. Vamos a tener diosas y dioses de primera línea y de segunda línea. Se han logrado contabilizar hasta 1000 deidades, porque ya decíamos que no estamos frente a una religión homogénea para toda la región, sino ciertos conceptos homogéneos, pero en cuanto a la construcción de sus deidades, va a depender de las ciudades y de la forma en que estén organizados. Pero hay un principio que es el Dios Supremo que aparece como generador y creador universal. Primero va a crear a los dioses y después a las demás criaturas. Y esa deidad va a ser la instancia última de todo poder. ¿Ya? Ahora bien, aquí viene un dato interesante. La tradición mesopotámica va a conocer un precedente cosmogónico teogónico de este mismo Dios supremo o de un miurgo universal. Es decir, vamos a ver en su construcción teogónica y cosmogónica que ese Dios está solo en el inicio, ¿ya? Y posteriormente empieza a crear a los otros dioses. Por eso es que es la cabeza, porque es de donde emanan los demás. Y una vez teniendo a todos los dioses y habiendo tenido una vida como una familia, por decirlo de una manera análoga, es cuando empieza la creación. Entonces son como tres planos.
la divinidad que está en lo que nosotros desde una concepción cristiana llamaríamos la nada, pero aquí va a ser otro concepto, que no es la nada, sino que simplemente no hay. A diferencia que los egipcios, donde ellos sí tienen una categoría, o sea, un nombre, una manera de hablar a ese momento anterior a la creación, que es el caos. Para los egipcios al principio era el caos. La nada se representa como el caos. Los mesopotámicos no van a llegar al grado de la descripción del caos que vemos en el egipcio, pero sí tienen como ese instante donde se dice, bueno, es que no se puede decir que hay, porque al no haber, por tanto no hay descripción de lo que no existe. Eso es como la idea que va a estar ahí. A ellos no les preocupa esa parte, a los egipcios sí. Los egipcios tenían como parte de sus rituales la lucha constante del sol contra el caos, ¿ya? Y eso pasaba todos los días. Por tanto, para los egipcios, cada día era como una nueva reafirmación de la cosmogonía. Había triunfado nuevamente el sol, porque el caos siempre va a estar al acecho, porque el caos se va a estar oponiendo constantemente a la creación. Los mesopotámicos no llegan a eso, simplemente dicen, bueno, al principio no había nada, solo estaba el Dios Supremo y va a hacer esto, hace sus dioses y después va a hacer la creación y por supuesto luego pasarán a la creación del hombre. Este es el dios Marduk, que va a ser uno de los dioses importantes. Ahora, ¿dónde vamos a tener las evidencias escritas de lo que estamos hablando, de su teogonía, de su cosmogonía, de las historias míticas, tanto de las divinidades como de los primeros humanos? Eso lo vamos a tener en unos poemas, se les va a denominar poemas mitológicos. Hay varios, pero los más importantes, donde vamos a encontrar muchísimas similitudes con cosmogonías superiores y posteriores, son el Enuma Elish, que data del 2600 al 2000 antes de Cristo, y el poema de Gilgamesh, que data del 2000 al 1000, si este es de 2600 al 2000, el otro es como del 2300 al 2000. Digamos, es en el mismo periodo donde se van a ir construyendo estos textos, que son la primera vez que encontramos esa relación de la creación. Vuelvo a recalcar, el chat, por favor, úsenlo solo para preguntas, ¿de acuerdo? Solo preguntas, nada más, nada más. Gracias. Entonces, ¿cómo empieza? Miren, es que esto es interesantísimo porque estamos hablando de textos de 2600 al 2000 a.C. ¿Por qué estamos diciendo 600 años digamos, en su desarrollo? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar textos de 2600 y veremos que hay 6 siglos donde hay variaciones. Se le están añadiendo algunos elementos que no estaban en las tablillas primigenias, ¿ya? Es como una actualización que se hace constantemente. Es el primero que nos va a hablar de un origen del universo, ¿ya? Y eso, como ya les he dicho, es el poema babilónico de la creación, que es el Enuma Elish, que traducido significa cuando en lo alto, y precisamente comienza así: cuando en lo alto el cielo aún no había sido nombrado. O sea, no, ¿y quién lo iba a nombrar? La palabra. O sea, la palabra, que es una acción, porque al ser nombrado estamos hablando, y el hablar es un verbo, y por tanto estamos frente a una acción. Esto que les estoy explicando tiene importancia en cuanto y tanto que posteriormente veremos que la filosofía griega va a tomar ese concepto y le va a denominar logos, que es el principio del conocimiento.
El concepto de cielo e infierno parece Mesopotamia es posterior. Es posterior. Aquí todavía no pasa nada en el sentido de que lo único que va a pasar con el alma que no cumple con ciertas condiciones es que es destruida. Y como está la idea, ese imaginario constante en la humanidad de la eternidad, el amenazar que ya no va a tener eternidad es como un suficiente castigo. ¿De acuerdo? Ahora, ya las ideas de infierno, cielo y todo lo demás prácticamente corresponde su construcción teórica a del 600 al 300 antes de Cristo, que es cuando empieza a aparecer. O sea, estamos hablando casi 2 milenios después de estos textos que estamos aquí comentando. O sea, es 2 milenios. Prácticamente dicho así, desde que nació Jesús para acá. Esa sería la distancia. Es como que desde que nació Jesús se habló de todo esto que estoy explicando ahora. Y en este momento alguien apareciera y dijera, bueno, existe un infierno y existe un cielo. ¿Ya? Esa es la distancia de tiempo entre el texto que estamos hablando y el aparecimiento por primera vez de la idea de cielo e infierno. Cuando de lo alto el cielo no había sido nombrado, no había sido llamada con un nombre abajo la tierra firme. Y nadie había más que el Apsu primordial, su progenitor, y Mumutiamat, la que parió a todos ellos. A ver, yo tengo otra edición aquí, tengo una edición maravillosa que mi hermano me la regaló, que se llama Mitos Sumerios y Acadios, y es donde también quisiera leer esas partes. Cuando en lo alto del cielo aún no había sido nombrado, y abajo la tierra firme no había sido mencionada por su nombre, del primordial Apsu, su progenitor, y de la tumultuosa Tiamat, la madre de todos. Las aguas se confundieron en un solo conjunto. Todavía no habían sido fijados los juncales ni las cañas de las marismas habían sido vistas. Esto estamos, juncales, cañas, marismas, nos está relacionando todo el ambiente geográfico, sobre todo de la desembocadura del Tigris y el Éufrates, que es donde se están desarrollando. Entonces el mundo que ellos conocen es ese. Y por tanto, ¿cuál va a ser el mundo que se va a crear y dónde va a empezar la creación? Ahí, porque es la que conocen. Cuando los dioses aún no habían sido creados, ni ningún nombre había sido pronunciado, ni ningún destino había sido fijado. Los dioses fueron procreados a partir de su seno. La Mu y la Amu fueron procreados. Tuvieron un nombre. Este es el primer párrafo del texto de la creación, del mundo y de los dioses. Vamos a ver. Enuma Elish es el nombre del poema que abre su primer tablilla con una teogonía, la cual a través de las sucesivas generaciones divinas especula con la temática cosmogónica. Entonces, Enuma Elish es cuando en lo alto el cielo aún no tenía nombre. ¿Ya? Eso es lo que estamos escuchando en este momento, que es el nombre del poema, no el nombre de la deidad. Del primordial Apsu, que sería el primero. Entonces, esto nos hace una llamada. El Apsu del sumerio, Su-Ap, casa del saber, era el abismo primordial, el océano de aguas dulces del horizonte, de las que salían fuentes y ríos. Venía a ser una potencia confusa, no personificada. ¿Ya? Entonces, de una deidad se crea todo. Esa deidad crea los dioses y después le va a ir dando nombre a las cosas. Y conforme le va dando nombre a las cosas, van surgiendo estas cosas. Nos va a hablar la narración de la separación de las aguas y de las tierras. Pero resulta que hacen esa separación de aguas y tierra, pero las aguas están, digamos, dicho así, en una manera imaginada, por favor, una imaginación. Podríamos decir como que las aguas estuvieran arriba, las tierras abajo, y posteriormente viene la separación de las aguas en ríos y océanos, que van a cubrir la tierra. Pero después viene
Aquí estoy sintetizando el texto y después viene y va a separar la luz y la oscuridad. Pero no ha salido ni el sol ni la luna. Luego nombra al sol y luego nombra a la luna. Pero aquí cada vez que va apareciendo alguien, el agua, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, son deidades. Ya, esa es una teogonía, pero que parte de una deidad original, que va a ser la que va a tener todo esto en la mente. Por eso no lo quise decir, solo quiero que ustedes lleguen a esa deducción a manera que voy haciendo la descripción de la creación. Claro, aquí estamos hablando que aparecen las deidades. Los dioses fueron procreados, ya dijimos. Los siglos se engrandecieron y se amplificaron. Anshar y Kishar fueron creados sobrepasando a aquellos. Los días se prolongaron, los años se añadieron. Anu fue su hijo, el rival de sus padres. Anshar hizo a Anu, su primogénito, su igual. Anu engendró a su imagen a Nudimud. Este Nudimud por sus padres fue el creador. De vasta inteligencia, sabio y poderoso en fuerzas, mucho más fuerte que su abuelo Anshar. No tenía rival entre los dioses, sus hermanos. Miren cómo va este poema, es impresionante la construcción teogónica. Los hermanos de los dioses se concertaron entre sí y molestaban a Tiamat cuando se revolvían. Ellos turbaban el humor de Tiamat al hacer su jolgorio en lo alto de los cielos. Apsu no podía disminuir su clamor y Tiamat quedaba sin habla a causa de su conducta. Sus acciones eran aborrecidas hasta como su conducta no era buena y además se había vuelto arrogantes. Y ahí sigue la descripción de cómo era que vivían los dioses. ¿Ya? También pueden encontrar una descripción muy bonita en este link que les estoy dejando aquí para que ustedes puedan verlo con más detalle. Cosmogonía, antropogonía, en Mesopotamia y en Egipto. ¿Verdad? Es una propuesta didáctica, es muy didáctico. Bueno, hemos hablado de las tablillas, hemos dicho que están escritos. Estas son las tablillas. Si ustedes van a las fuentes traducidas, encontrarán textos que hay puntos suspensivos, se refiere a estos espacios donde no hay. Pero como hay muchísimas copias, bueno, tampoco van a creer que es para llenar un almacén, pero hay varias copias más bien. Por eso se ha logrado completar las narraciones y tenerlo lo más completo posible. Bueno, eso sí no lo voy a leer. Eso ya queda fuera de la ciencia. Lo siento, Gilmar. Enumelish, cuando en lo alto, las 7 tablillas de la historia de la creación. Esta es una forma de una edición que ya lo pueden encontrar, ¿verdad? Impreso. Y aquí pueden ver la escritura cuneiforme que va describiendo esto, ¿verdad? Que me parece sumamente interesante y por eso fue que quise ponerle la portada. En un principio solo existía el desorden, que es el término que van a utilizar. El caos es un término de los egipcios, que es el que tomamos nosotros. Frío y húmedo, del que brotaron varios dioses. Apsu, el agua dulce, y Tiamat, el agua salada. Aquí ya estamos explicando los ríos y los mares. Ambos tuvieron un hijo, Mumu, la niebla. Apsu, Tiamat y Mumu eran los dioses del caos. La diosa Mumu engendró a su vez a Anu, el cielo, y a Enki, la tierra. Anu y Enki eran los dioses del orden. ¿Ya? ¿Ven cómo empieza todo? Desde la nada empiezan las dioses a perfilarse, que cómo fueron brotando y cómo los va a ir diseñando ese primero que es el que va a crear todo. Los dioses habían nacido, pero no era paz lo que les esperaba. Porque los dioses del caos, molestos con los dioses del orden, decidieron destruirlos. Para ello, idearon un plan. Enki logró desbaratar la estratagema y pasó al contraataque. Esto me parece que es la creación de los humanos. Ahorita los voy a decir. Vamos a buscar, aquí está la creación. Este texto es bueno porque nos va a permitir explicar por qué crean a los humanos.
Los dioses habían nacido, pero no era la paz lo que esperaba, porque los dioses del caos, ya lo dijimos, Enki logró desbaratar la estratagema y pasó al contraataque. Decidió que tenía que acabar con los dioses del caos. Primero luchó contra Mumu, a la que paralizó colocándole una argolla en la nariz. Luego se enfrentó a Psu, la encadenó, le quitó la corona y la mató. La lucha se dio por terminada de momento, pero por poco tiempo, ya que entre los dioses del caos quedaba aún Tiamat. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos viendo cómo se están explicando la sustitución de las divinidades femeninas por las divinidades masculinas. Segundo milenio. Vuelvo a recalcar. Segundo milenio. En el tercer milenio fue donde vimos preeminencia de las divinidades femeninas, que eran la herencia de los milenios anteriores. En el segundo milenio estamos viendo ese proceso de transición de la exclusividad de las divinidades femeninas a la irrupción de las divinidades masculinas. Después van a convivir conjuntamente, ¿ya? Pero claro, con otro nivel. Enki, la tierra, y su esposa Anu, el cielo. Como pueden ver, la tierra es masculina en el idioma sumerio y el cielo es femenina. Es cuestiones de cómo se está conceptualizando cada quien. Tuvieron un hijo, el aire, al que llamaron Marduk. Marduk era el dios de la atmósfera y de los fenómenos que tenían lugar en ella, como el viento, la lluvia y el trueno. ¿Ya? Y todos estos son una especie de divinidades. Como ven, la creación le explican así. La creación son, a medida que van surgiendo las divinidades, van surgiendo todos los elementos del cosmos y los elementos de la naturaleza que van dándose paso. Pero aquí todavía no ha aparecido la humanidad. Con el paso del tiempo, dice la narración, llegó lo inevitable. Enki no había acabado con Tiamat, que declaró de nuevo la guerra a los dioses del orden. Para acabar con ellos, crió a las serpientes gigantes, los dragones salvajes. Acuérdense que estamos ante traducciones análogas. Análogas, es decir, la idea que nosotros tenemos de lo que podría ser ese ser que está explicando, que se va a traducir en español como dragón, pero no quiere decir que sean los dragones que nosotros conocemos en las narrativas medievales, ¿de acuerdo? No estamos hablando de ese tipo de dragones, sino son seres gigantescos, especies de serpientes, por lo cual tenemos que tomar en cuenta que estamos ante figuras que nos aproximen a la idea de la narrativa. Entonces tenemos que tener claro esto. Estamos segundo milenio y muchas de las construcciones míticas que nosotras y nosotros estamos más familiarizados son del primer milenio. Los grandes leones, los perros espumantes y los demonios de la tempestad, y puso a su hijo Kingu a la cabeza de este ejército de pesadilla, contra el cual los dioses del orden, aterrados, se negaron a combatir. Claro, como estamos en el orden tiene que ser armonía. Si vamos a describir el caos, entonces tienen que ser figuras que representen desorden, ¿ya? Y que aterroricen, pero todavía no hay concepto de infierno y cielo. No lo vayamos a poner análogo a eso. Aquí estamos ante esa lucha celeste cuando antes de que aparezca el humano se produce para que exista un orden en ese, digamos, orden celeste y después ya veamos esas luchas. Aquí es una representación precisamente de esas luchas que estoy describiendo en el texto anterior. Figuras aladas va a ser una de las características de la simbología teogónica, tanto sumeria como acadia. Estas figuras aladas, figuras también antroposomorfas, ¿verdad? Cabezas humanas en cuerpos de león, que va a ser muy frecuente encontrarlo también en toda esa área. Cintia nos pregunta, ¿es similar a lo que relata el Génesis cuando dice Dios dijo es así en relación a lo que dice cuando el cielo no había sido nombrado? ¿Tiene una inspiración? Claro, la tiene. Por eso es que era recalcar de mi parte en qué siglo estábamos. Estamos ante un texto del 2600 al 2000
y los textos del Génesis corresponden al siglo séptimo al siglo quinto antes de Cristo. ¿Ya? Por tanto, están en el rango de la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo. Y por eso les decía las distancias. La narrativa que estamos escuchando correspondería a, para hacer una comparación, a que se hiciera esta narrativa cuando nació Jesús y que ahora, 2021 años después, alguien venga y empiece la narración del Génesis. Esa es la distancia en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿El caos y el orden sería como el mal y el bien? Sí, pero 2000 años después. O sea, para que vean lo que se tardó en construir mal y bien. Sobre todo que mal y bien son conceptos filosóficos que van a ser desarrollados por la filosofía griega y después diseminados en todo el mundo antiguo por el pensamiento helenístico. Cuando Osvaldo, bueno, le acabo de contestar a Jorge. Osvaldo nos dice, ¿cuál fue el primer lugar después de la muerte en existir o la primera concepción de la vida después de la muerte? Egipto. Ese fue el primero. Con el mito de Isis y Osiris. Ese va a ser el primero. Aquí todavía no lo vemos tan claro. Permítanme, porque le tengo que ir a abrir a la gata pobrecita que está desesperada. Pero es que tuve que cerrar para que no se hieran los vecinos. Si salís ya no te dejo entrar porque los vecinos no me dejan entrar a la casa. Bueno, van a tener que oír los vocerones, pero no me dejó cerrar la puerta. Vamos a ver, hay otras preguntas. ¿Qué concepción se tenía sobre? Es lo que estamos narrando, Milton. Justo es lo que estamos escuchando. ¿Verdad? Por eso es lo bonito de estos textos, porque es la manera en que lo tenían conceptualizado. ¿Verdad? Eso es. Esta es la forma para ellos del universo y la forma de la Tierra. Eso es lo que estamos escuchando en su narrativa de la creación. Mientras que en el anterior combate Enki tuvo que enfrentarse a los dioses del caos. En esta ocasión sería su hijo el encargado de hacer frente a semejante reto. Marduk fue el único dios que se mostró dispuesto a entablar la lucha. Por ello los demás dioses del orden lo nombraron rey. ¿Ya? Llegada la hora, ambos ejércitos se encuentran frente a frente. De un lado Tiamat con su ejército de pesadilla, del otro los dioses del orden encabezados por Enlil. Cuando va a comenzar el combate, ambos ejércitos huyen quedando solo sus jefes, Tiamat y Marduk. Frente a frente, Marduk, que es el orden, arroja sobre ella una red y en el momento en que Tiamat se dispone a gritar, le lanza los vientos en sus entrañas. ¿Ya? Tiamat es el caos. Acto seguido le atraviesa el corazón con una flecha y le rompe el cráneo con un mazo. Inmediatamente el ejército de monstruos se retira y Kingu, el hijo de Tiamat, es capturado. Esto es interesante porque están escuchando ustedes cómo las figuras divinas son de formas humanas, son antropomorfas, ¿ya? Tienen corazón, tienen cráneo, tienen entrañas, como nosotras y nosotros. ¿Verdad? Es la asociación de las divinidades a formas humanas. Aquí vemos otra representación de Enki, que como ya quedamos, Enki es el que va a aparecer al enfrentarse a los dioses del caos, ¿verdad? Y ahí están representadas estas figuras, digamos. Esto es de las tablillas. Aquí pueden ver, aquí está escritura, esto que está aquí estoy señalando con el cursor en rojo, y prácticamente lo que va describiendo en la escritura lo van representando en imágenes como esta. ¿Verdad? Artísticamente hablando, no son realistas, no reproducen el cuerpo humano perfectamente. Aquí vemos uno de los grandes defectos que también veremos en el arte egipcio, que no pueden representar el perfil perfectamente, sobre todo el cuerpo. Entonces ven que él está
los hombros de frente, pero la cabeza está viendo a un lado. Y esta posición no es natural. Los pies están para allá, pero el dorso nos está dando de frente. Es muy, muy interesante porque en esa región veremos que este será un problemita. Aquí también vemos el mismo problema, ¿verdad? En esta representación de Enki. Y fíjense que Enki también manda una paloma. Va a aparecer en otra narrativa donde también manda una paloma para ver si ya hay paz, una cosa así, sigue en el texto, es muy bonito. Marduk tomó el cuerpo de Tiamat y lo partió en dos mitades. Con una tapizó el cielo, con la otra soportó la tierra. Y a partir de sus órganos vitales, creó las plantas, los animales y las ciudades. El mundo había sido creado. Después de esa batalla cosmogónica, se crea el mundo. ¿Ya? Gracias a esa batalla es que tenemos las plantas, los animales y, escuchen eso, las ciudades. ¿Ya? Es interesante que las ciudades no es que hayan tenido un desarrollo, que la posición aldeana, que fuimos nomás, no, surgen. ¿Por qué? Porque fueron creadas por esas divinidades. Los dioses del orden se habían liberado de sus problemas y el mundo había sido fundado. Pero quedaba aún una cuestión por resolver. Los dioses no querían trabajar, por lo que se quejaron ante Marduk, su rey. Este tuvo una idea, crearía un ser para que realizara el trabajo y lo llamaría hombre. De este modo mató a Kingu y con su sangre mezclada con barro modeló a los primeros seres humanos. Esta narración aparece con mayor fuerza en la sexta tablilla o canto del poema babilónico de la creación de Enuma Elish. Y también se inicia con el mito de la creación del hombre, acto pensado por Marduk, pero ejecutado materialmente por Ea. Este mito, recogido en el segundo milenio antes de Cristo, obedece a planteamientos anteriores propios del sustrato religioso sumerio-acádico. O sea, viene de antes, pero va a ser escrito hacia el segundo milenio. Cuando Marduk escuchó la palabra de los dioses, vamos a ver aquí una pregunta. A ver. La historia de Marduk suena al Big Bang, nos dice. Interesante observación de Osvaldo. Cuando Marduk se escuchó la palabra de los dioses, su corazón le empujó a concebir obras artísticas y abriendo su boca se dirigió a Ea. Aquí hay otra intervención, vamos a ver. Se parece al relato maya quiché sobre la creación del hombre con diferentes materiales. Interesante también lo que nos afirma Jorge. Para comunicarle el plan que había concebido en su corazón, voy a amasar sangre y formar huesos. Voy a establecer un salvaje cuyo nombre será hombre. Voy a crear el ser humano, el hombre, que se encargue del culto de los dioses para que puedan estar a gusto. Yo transformaré diestramente los caminos de los dioses y aunque referenciados por igual, se dividirán en dos grupos, dice Marduk. Ella le respondió diciéndole estas palabras, contándole un plan para el apaciguamiento de los dioses. Y ella le dice, que uno de sus hermanos sea entregado. Él solo perecerá para que la humanidad pueda ser creada. Que los grandes dioses se reúnan en la asamblea, que el culpable sea entregado para que los otros puedan subsistir. Marduk convocó a los grandes dioses a la asamblea. Presidiendo benévolamente, les dio instrucciones a lo que les decían los dioses, prestaron atención. El rey abrió su boca y habló a los Anunnaki. Si vuestra anterior declaración fue verdadera, deben ahora declarar la verdad bajo juramento. ¿Quién fue el que tomó la insurrección e hizo a Tiamat rebelde y dio la batalla? Se refiere a la batalla que les acabo de narrar. Que me sea entregado el que tramó la insurrección. Voy a hacerles responsable de su delito para que ustedes puedan vivir en paz. Los Igigi, los grandes dioses, les replicaron a Lugaldimen, aquí está un poco complicado, Lugaldimeranquia, consejero de los dioses, su señor. Fue Kingu el que planteó la insurrección e hizo a Tiamat rebelde y dio la batalla.
Tras haberle atado, lo llevaron delante de Ea. Le impusieron el castigo y separaron su sangre. Con su sangre modeló la humanidad. Le impuso el servicio de los dioses para dejar a estos libres. Después que Ea hubo creado a la humanidad, impuso sobre ella el servicio de los dioses. Esta obra es imposible de concebir, fue porque la ingeniosidad de Marduk Enlil la llevó a cabo. Esa es la manera en que explican cómo fue que nacieron los hombres. Y este texto sigue con las distintas cosas. Las teogonías de distintas ciudades, la cosmología caldea. O sea, este libro se lo recomiendo, es una joya para poder entender todo esto. Y lo bonito del texto de este que les acabo de leer es que tiene sus notas a pie de página donde les van explicando a qué se refiere cada cosa. Los nombres que derivan, de dónde viene, cómo estaba escrito en sumerio y en caldeo, cuáles van a ser las diferencias si las hay, etc. Kingu, aquí tenemos a Kingu, ¿verdad? Que es uno de los que aparece en la narrativa. Ahora pasamos al poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh, tenemos 14 minutos, todavía nos da tiempo. El poema de Gilgamesh, entre todas las cosas que nos narra, nos va a narrar el diluvio. Y el diluvio es una de las construcciones míticas que no solo vamos a encontrar en Mesopotamia, sino en otras partes. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que en algún momento dado, en los cambios climáticos, en esas mini glaciaciones y sobre todo en los deshielos de esas glaciaciones, pudo existir unas inundaciones tal que dejaron marcados a todos los pueblos. Por eso es que lo vamos a encontrar en distintas formas, con distintas narrativas, pero a que a la larga nos lleva a lo mismo. Hubo destrucción y de la destrucción va a venir algo distinto. Vamos a buscar el diluvio aquí. No lo encuentro, ahora no lo encuentro. Y lo tenía a mano. A ver, para la organización, dioses hombres, héroes, más allá. Creo que los vecinos ya se fueron, en fin, un poquito de paz. Bueno, el poema de Gilgamesh corresponde a un mito sumerio elaborado en torno a la figura de un personaje, Gilgamesh de Uruk. Se dice que Gilgamesh fue un guerrero, pero después va a llegar a ser un superhéroe y posteriormente pasará a ser una divinidad, Gilgamesh, ¿ya? Y esto va a ser el camino de muchas divinidades. Son personas reales, hicieron unas grandes cosas y después van a ser tales sus narrativas que pasan a ser divinidades. Una cosa más o menos similar a lo que vemos en las narraciones escritas en la Ilíada de la Odisea, donde los humanos conviven con semidioses. Esos semidioses eran humanos normales, pero habían llegado a tal magnitud que los vuelven semidioses. Por ejemplo, Aquiles, que era un humano y al final es como un semidios. Perseo, ¿ya? Es otro. Y así podríamos viendo más personajes. Gilgamesh lo convirtieron en leyenda, pero cuya historicidad es objeto de debate. Su nombre aparece en la lista real sumeria como rey de la ciudad de Uruk del 2700 a.C. En un episodio de rivalidad entre Uruk y Kish, que Kish va a ser una ciudad muy importante mesopotámica también. En el marco de los conflictos entre ciudades que caracterizan al periodo protodinástico. No siguen peleando estos. Este es Gilgamesh. Aquí está representado Gilgamesh y siempre va a aparecer como teniendo en su regazo a un león que lo está ahorcando, ¿ya? Aquí lo vemos de frente y también lo vamos a poder encontrar al lado en forma de toro, que es otra de las representaciones muy frecuentes que veremos de Gilgamesh. El texto sumerio original se conoce por una serie de tablillas halladas en Nippur y otras ciudades de la Baja Mesopotamia. Con el tiempo, el ciclo épico en torno al personaje se complicó, añadiendo otros episodios que no estaban en el original. También entre los asirios se copió y se completó el poema hasta la época de Asurbanipal. El resultado fue una historia en la que el personaje vive diferentes episodios. A algunos de ellos muy tardíos. Eso quiere decir que se le fueron añadiendo posteriormente al original.
Tenemos Gilgamesh y Agá de Kish, Gilgamesh y el país de la vida, la muerte de Umbaba, guardián del bosque de los cedros, Enkidu y los infiernos. El episodio del encuentro de Gilgamesh con el héroe del diluvio es un añadido posterior de un mito diferente de origen. ¿Ya? Como el Enkidu y los infiernos es después, digamos, de la construcción de Gilgamesh. Bueno, voy a cerrar que estos ya se pusieron a cantar. Creo que el vecino lo echó a la mujer, por lo que estoy oyendo desde la tarde. En el mito del diluvio universal, difundido posteriormente a través del Antiguo Testamento, Génesis 6:8, es en realidad un antiguo mito sumerio, conocido en su versión más antigua por una tablilla hallada en Nippur. En ella los dioses castigan a los cabezas negras, enviando una catástrofe natural de la que se salva un hombre, Siusudra, constructor de una embarcación en la que se refugiarán las diferentes especies animales. El tema está también presente en la literatura siria, donde el héroe es Atrahasis. El proceso de reelaboración posterior que sufren algunos mitos sumerios hace que la historia del diluvio se incorpore al poema de Gilgamesh, provocando que éste se entreviste con el superviviente de la catástrofe. Y leo el texto. En el mito sumerio del diluvio, recogido por la tablilla localizada, como ya dijimos, en Nippur, constituye la primera narración en la historia de un diluvio universal. Es la primera vez, por la datación, que encontramos por escrito esta historia del diluvio universal. El fondo del texto, que repite tradiciones orales antiquísimas, fue adaptado posteriormente en otros relatos míticos, religiosos y aún históricos. Se desconoce gran parte del poema sumerio, ya que faltan casi los 2/3 de la versión. Pero en cuanto el contenido se hace inteligible, nos hallamos ante una divinidad que habla de salvar a los hombres de la destrucción. Y el texto dice: yo quiero la destrucción de mi raza humana. Para Nintu quiero atajar la destrucción de mis criaturas. Haré retornar a las gentes a sus establecimientos. Construirán ciudades en todos los lugares y haré que su sombra sea pasible. Colocarán de nuevo los ladrillos en nuestros templos, en los santos lugares, y los lugares de nuestras decisiones los restablecerán en los lugares consagrados. Yo prepararé convenientemente ahí el agua santa que apaga el fuego. Completaré las divinas reglas y los sublimes decretos. La tierra estará regada y estableceré allí paz. Después que An, Enlil, Enki y Ninunzag hubieron creado el pueblo de los cabezas negras, la vegetación se desarrolló lujuriante sobre la tierra. Los animales de todos los tamaños, los cuadrúpedos, fueron colocados como adecuado ornamento de las llanuras. Yo quiero tener en cuenta sus afanosos esfuerzos, después que el constructor del país hubo fijado los fundamentos. Cuando el cetro de la realeza hubo descendido del cielo, después de la sublime tiara y el trono de la realeza hubieron descendido del cielo, él completó las divinas reglas y los sublimes destinos, fundó las 5 ciudades en lugares puros, pronunció sus nombres y designó como cetros de culto. Las primeras de estas ciudades, Eridu, le dio al jefe Nudimund. La segunda, Batibira, le dio Nungi. La tercera, Larak, le dio a Pabilsaj. La cuarta, Sipar, le dio al héroe Utu. La quinta, Churupac, le dio a Sud. Él proclamó los nombres de aquellas ciudades y designó como centros de culto. No detuvo el anual diluvio, sino que excavó la tierra y trajo el agua, y estableció la limpieza de los pequeños canales y la zanja de las irritaciones. Bueno, ya ahí vemos cómo estableció las ciudades, pero luego hay 37 líneas que no están hasta que llega el diluvio, así fue convenido. Entonces Nintu lloró por criaturas como la divinidad Inanna entonó un lamento por su pueblo.
Enki tomó concepto de sí mismo. An, Enlil, Eki y Nurushag, los dioses del universo, presentaron juramento por nombre de An, Enlil. Bueno, y aquí sigue la narración, aquí ya no era un sueño, sigue las cuestiones de las divinidades. Y dice, todas las tempestades y los vientos se desencadenaron en un mismo instante. El diluvio invadió los centros de culto, después que el diluvio hubo barrido la tierra durante 7 días y 7 noches, y la enorme barca hubo sido bamboleada sobre las vastas aguas por las tempestades. Utú salió iluminando el cielo y la tierra. Sisudra abrió entonces una ventana de su enorme barca, y Utú hizo penetrar sus rayos dentro de la gigantesca barca. El rey Sisudra se posternó entonces ante Utú. El rey le inmoló gran número de bueyes y carneros. ¿Ya? O sea, aquí vemos cómo hay unas narrativas similares que posteriormente van a ser tomadas. Y esta es la tablilla. Aquí pueden ustedes ver la tablilla de la narración del diluvio. Los restos de un desastre natural han sido buscados en la Baja Mesopotamia, porque lo que se necesita es probar la historicidad del episodio, pero no hay resultados aparentes. Aunque ustedes van a encontrar programas donde dicen que sí, que aquí está, no está. Pero sí podemos decir que ese diluvio sirvió como referente temporal entre comunidades sumerias, cuyas más antiguas historias dinásticas se hacen entroncar con él. Así, por ejemplo, empiezan las tablillas. Después del diluvio, la realeza bajó del cielo por segunda vez a la ciudad de Kish. El mito transmite la existencia de la ciudad y de la monarquía como procesos anteriores al periodo en que los sumerios sitúan el diluvio. Es decir, el mito nos habla, como lo acabamos de narrar, antes del diluvio, cómo estaban organizadas las ciudades. La misma divinidad les da el nombre a la ciudad y les da un rey, por tanto, establece un sistema monárquico dentro de un concepto de organización urbana. Viene el diluvio y después del diluvio, cuando se vuelven a contentar, continúa este proceso de construcción. Y aquí tenemos en la tablilla la representación del arca, ¿ya? Donde van los animales, donde va el Gilgamesh en este caso. Y así sería, por tanto, la parte correspondiente a la religión sumeria, que nos llevamos 2 sesiones, pero creo que valía la pena para poder profundizar en estos textos antiguos. Y nos quedan 2 minutos por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión que quisieran ampliar, duda o cuestionamiento. Jorge, es similar al mito de la creación maya de maíz, se mezcla con sangre de coyoye, ¿sí? ¿Ven cómo vamos encontrando similitudes en estas narrativas mitológicas de la creación, de la cosmogonía y de la creación del humano? Y en todas vamos a ver el mismo concepto, que llegan a la misma síntesis. Creamos al humano para que nos sirva. ¿Y cómo los va a servir? Por medio del culto, para que su nombre perdure y que no sea olvidado, dicen también las tablillas en otra parte. ¿Ya? Y así podríamos seguir viendo y haciendo esas comparaciones analógicas con otros textos cosmogónicos y teogónicos, y veremos que se llegan a conclusiones similares. Por eso es que creo que mereció la pena detenernos tanto tiempo en esto, porque es, vuelvo a recalcar, la primera narración escrita que podemos encontrar de estos mitos cosmogónicos y teogónicos que van a coincidir con otros pueblos y otras culturas. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Todo bien? Bueno, entonces la última clase va a ser sobre el primer milenio, porque ya hemos hecho una vasta, en la medida de lo posible, en lo que el tiempo nos permite, descripción de este periodo del tercero y segundo milenio. En la última clase la vamos a dedicar al primer milenio, donde vamos a entroncar ya con otras culturas conocidas por todas nosotras y todos nosotros. Lo que quisiera que quedara como un mensaje en esta tercera lección es que aquí estamos precisamente ante la raíz de lo que nosotros llamamos cultura occidental. Aquí estamos viendo la simiente de toda esa construcción
que es la cultura occidental. ¿Ya? Para que después, si vamos a cuestionar la cultura occidental, sepamos de dónde viene, ¿ya? Y que no es producto de unos siglos, sino estamos hablando de milenios en la construcción de toda la cosmogonía, de toda la teogonía, de todas las epistemes que van a estar dentro de todo ese bagaje que llamamos pensamiento o civilización occidental. Muy bien. ¿Alguna más? Bueno, es interesante cómo las concepciones de creación surgen de las estrellas, nos dice Osvaldo. Exactamente, o sea, como estuvimos haciendo un recorrido muy rápido de cómo empezamos con religiones telúricas y después pasamos a religiones cosmogónicas, donde ya nos hablan de las estrellas, de los astros, del sol, de la luna. Es decir, ya cuando la humanidad levanta la mirada y empieza a observar detenidamente, ¿verdad?, el firmamento. Muy bien. El libro que les recomiendo se llama Mitos Sumerios y Acadios, edición preparada por Federico Lara Peinado, Editorial Nacional, Biblioteca Clásica. Bueno, esta es una fotocopia, mi hermano me la regaló, pero no sé si la pueden ver. ¿Qué es esto? Le voy a quitar esta cosa plástica, porque tal vez así, mira, es este. De hecho, el original es así, vamos, el original es así, de esta manera. Pueden bajarlo de internet. Voy a poner aquí el nombre en el chat porque en el internet ya vi que está colgado, por si desean verlo. Aquí se los voy a poner. El libro se llama Mitos Sumerios y Acadios. Este es el título. El autor es Federico Lara Peinado. Pónganlo así en Google, PDF, y ahí les va a aparecer. Esto ya lo van a poder bajar. ¿Alguna otra inquietud? Si no, pues nos veremos para este curso el próximo martes.